bellas otra vez, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Carta de Santiago por Loel Bruckner. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Los sujetos de quienes escribe Santiago se han enriquecido ilícitamente. No han pagado a los obreros, han defraudado a los segadores. El Señor de los ejércitos es comúnmente nombrado en el Antiguo Testamento y Santiago con una mentalidad formada de las mismas escrituras antiguas. Piensa en hebreo a la vez que escribe en griego. Por eso, él es el único en el Nuevo Testamento que usa el término el Señor de los ejércitos. Santiago dijo que vivieron en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones, dijo. Los placeres penetraron hasta el ser interior, es decir, satisfacieron su alma y sus emociones con todo arte de entretenimiento y placer. Nos desesperamos al ver la injusticia de nuestros días, como el salmista en el Salmo 73, versículos 3, 7 y 12 lo expresa. Él escribe: tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Logran con creces los antojos del corazón. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Pero entonces Dios abrió los ojos del salmista y sigue contando hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. En asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Los ricos han llevado a los justos a juicio, y los han visto ser condenados y ejecutados aún, sin resistencia por su parte. Los justos han puesto su sufrimiento en las manos de Dios para que Él haga justicia. Y Jesús vendrá con sus ejércitos del cielo para vengarlos. Muy buenas tardes, amigo oyente. Estamos para entrar una vez más en el capítulo 5 de Santiago y vamos a estudiar este último capítulo con una intención de mejorar nuestro entendimiento de los caminos de Dios. Vamos a ver en esta porción lo que acabamos de leer, que hasta que el Rey justo gobierna sobre la tierra, el mundo del día de hoy conocerá la justicia.
lo conocerán un día. Hasta que lo haga Jesús, reina en el mundo la injusticia. Abogados caros hay en la manera de pervertir la justicia muchas veces, y los inocentes pagan, mientras que los culpables son muchas veces libertados. Hay poco que podemos hacer para corregir un sistema de juicio torcido. El Señor de los ejércitos toma todo en cuenta. Y el Nuevo Testamento lo hace claro que Él volverá para vengar las atrocidades hechas contra sus santos. Cuando se manifiesta, dice el apóstol Pablo, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice en 1 de Tesalonicenses, el primer capítulo, versículo 8 y 9. Pablo dice que esto es justo juicio en versículo 5 del mismo capítulo. Y los ejércitos del Señor son sus poderosos ángeles que vendrán con Él en su venida y ejecutarán retribución a los perseguidores. Si me permitáis elaborar sobre la retribución, que es muchas veces peor que algunos enseñan, la doctrina de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, asegura que los que no conocen a Dios sufrirán pena de eterna perdición. Falsas sectas lo quisieron reducir a algo temporal, o si no, a una aniquilación total. Y se acabó. Apocalipsis 14, versículos 10 y 11, declara que si alguno adora a la bestia, que es el anticristo, y su imagen, y recibe su marca, escucha estas palabras. Apocalipsis 14, 10 y 11. Será atormentado con fuego y azufre. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Ve? El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y sigue, y no tienen reposo de día ni de noche, por una eternidad sin fin. Hay que aceptar la triste y horrorosa verdad de la palabra de Dios en este pasaje, que proclama inerrantemente que la pena es, 1, eterna perdición. Y el condenado es 2, atormentado, y 3, no tiene descanso por los siglos de los siglos. Será atormentado eternamente sin alivio. En este programa vamos a hablar de una lluvia tardía también, que precede la segunda venida del Señor. La Biblia es inerrante en el tiempo, la cultura y el clima en los cuales fue escrita. Repito esto, hay que saberlo. La Biblia es inerrante en el tiempo, la cultura y el clima en los cuales fue escrita. Aquí donde estamos nosotros en el mundo del oeste, cambian esos tiempos, cambia el clima, cambia la cultura, así que no podemos ajustarlo exactamente a nuestros tiempos. Lo que la Biblia dice es para el tiempo, la cultura y el clima en los cuales la Biblia fue escrita. Ajustarla a los nuestros tiempos es pervertir y perder su significado.
Los granjeros israelitas del tiempo de Santiago esperaban una lluvia tardía antes que pudiera cosechar. Esto tenía un significado espiritual que vamos a tratar en este estudio. Vamos a leer desde versículo 7 hasta versículo 12 del 5º capítulo y el último de Santiago. Recuerda, estoy leyendo la palabra de Dios. Dios te puede hablar por medio de su palabra, así que presta atención. Dice las Sagradas Escrituras: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Solamente pauso aquí un momento para decir, esto es lo que estoy diciendo, que la Biblia es inerrante en cuanto del clima, ¿verdad? De Israel, del Medio Oriente. Sigo leyendo. 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, sencillamente, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La iglesia primitiva, porque ya había dicho que acabo de leer esta porción y ahora voy a hacer unos comentarios. La iglesia primitiva apuntaba hacia la segunda venida del Señor. Era su doctrina, su deseo y su esperanza. Permítame presentar una lista de escrituras para respaldar tal afirmación, empezando con una cita de Pablo. Este especialmente confirma la enseñanza de Santiago acerca de esperar el juicio hasta que el Señor venga otra vez. Dice Pablo en 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 5, así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Sus corazones de los cristianos primitivos anhelaban su venida. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo sigue hablando. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y si, escucha especialmente esta parte, y no solo a mí, sino también a todos, pero hay una condición, a todos los que aman su venida. Esperaban el día en el que todo su ser, cuerpo, alma y espíritu fuera redimido. También nosotros mismos, dice Pablo en Romanos 8, versículo 23. Nosotros mismos que tenemos las primicias
del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La lista es larga y sería demasiado citar todo lo que la Biblia dice sobre la segunda venida de Cristo. Pero para tu propio estudio, te daré unos textos que demuestran el deseo intenso que había en las iglesias apostólicas. Si quieres apuntarlo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 porciones. Segundo de Corintios 5, 2. Primero de Tesalonicenses 1, 10. El tercero sería Tito 2, 13. Cuarto sería Hebreos 9, 28. El quinto será Apocalipsis 1, 7. Y también en Apocalipsis el sexto será capítulo 22, versículo 20. El libro de los Hechos, empezando en el capítulo 2, nos cuenta cómo la semilla del Evangelio fue sembrada en muchas partes. Nos narra la historia de cómo se dispersó por toda Judea y Samaria y de cómo llegó poco a poco a los no judíos. El capítulo 7 introduce a Saulo de Tarso. Estoy hablando del libro de los Hechos. Hasta el capítulo 7 se introduce a Saulo de Tarso. Y en el capítulo 9 se relata su conversión como un evento de suma importancia en el libro. El centro de operaciones cambia en el libro de los Hechos de Jerusalén a Antioquía. Desde allí, el Espíritu Santo manda a Saulo y a Bernabé a su misión. Que dijo el Espíritu Santo: a que los he llamado. Se dirigen al mundo gentil. Y Saulo, ahora llamado Pablo, se considera el apóstol enviado a los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Para quien no entienda, los gentiles son todas las naciones que no es judía. El libro termina en Roma, pero la misión continúa hasta el día de hoy, siempre abarcando más territorio. La historia termina con una cosecha, el regreso de Cristo a por los suyos en el arrebatamiento. El gran propósito de cada granjero en todas partes del mundo es la siega. ¿No es así? El granjero siembra para la cosecha. Si no tiene cosecha, pierde todas las actividades y esfuerzos de todo el año. El granjero labora todo el año pensando en la cosecha, la siega. Los teólogos nos dicen que la Biblia es inerrante, no solamente en los lenguajes, las lenguas originales, sino, como he dicho antes, es inerrante conforme al tiempo y la cultura en que fue escrita. Así hay varias condiciones de lo que comprueba que la Biblia es inerrante. En las lenguas originales quiere decir que las traducciones pueden errar. Si nosotros removimos las doctrinas de la Biblia fuera del Medio Oriente, entonces perdimos muchos, o algunos cuando menos, ilustraciones que nos da la Biblia,
que nos habla de cosas espirituales. Por ejemplo, Santiago usó la ilustración de un granjero del Medio Oriente para presentar algo que precede y prepara la cosecha. Era la verdad en el Medio Oriente. No es la verdad o la misma cosa no acontece, por ejemplo, en el mundo oeste. Pero en el Medio Oriente sí. Presenta Santiago algo que precede y prepara la cosecha, especialmente en su nación de Israel y en las naciones vecinas. Otros, fuera del Medio Oriente, puede que no vieran la urgencia con que habla aquí Santiago, pero me estoy refiriendo a algo mencionado por toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. ¿De qué estoy refiriendo? Vamos a ver. Tenemos que considerar la lluvia tardía. Esto es lo que estoy apuntando hacia la lluvia tardía mencionada en toda la Biblia, que es algo que el granjero en el mundo del Medio Oriente tenía que esperar para tener una buena cosecha. Bien, por eso vamos a considerar esta cosa. Esperamos la siega, una siega de éxito, pero para que los granos lleguen a estar completamente maduros, la lluvia en el Medio Oriente tiene que caer. El granjero esperaba la lluvia tardía. Bueno, nosotros esperamos que caiga un aguacero desde el cielo. En el sentido espiritual estamos esperando una lluvia tardía también. El Espíritu Santo habla por medio de Zacarías, capítulo 10, versículo 1. Dice el profeta: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Así Santiago nos informa cómo el granjero espera con ansia la lluvia tardía. Lo hemos leído en versículo 7, lo leeré otra vez. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Es seguro que Santiago nos está apuntando a algo que pasará antes de la venida del Señor. Está hablando de una lluvia espiritual, claro, no física. Algo que tiene que pasar conforme al clima del Medio Oriente. Según el Medio Oriente, tenía que caer la lluvia tardía. Y ahora toda la iglesia debe estar esperando una lluvia espiritual antes de la cosecha espiritual. Los corazones anhelaban su venida, es decir, la venida del Señor. ¿Quiénes lo esperaban? Los cristianos. Era su deseo. Debe ser nuestro deseo. Si no estamos enredados con las cosas del mundo y los planes que tenemos en el mundo, nosotros también anhelarán su venida. Mire lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, dice, me está guardada la corona
de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estamos repitiendo la misma cosa, como la iglesia primitiva estaba muy enredados, muy deseosos de que Cristo viniera para su iglesia. Bien, y hemos leído en Zacarías que cuando uno ve que es tiempo de la estación tardía, es precisamente cuando debe pedirlo. Y quisiera decir que estamos viendo las señales antes del fin, que Cristo regresará pronto. Pero ¿qué tiene que pasar? Antes que venga una lluvia abundante. Así Santiago nos informa cómo el granjero espera con ansia la lluvia tardía. Jameson Fawcett Brown comenta: la lluvia temprana cae antes de la siembra, en noviembre o diciembre. La lluvia tardía en marzo o abril, para madurar los granos antes de la cosecha. Había dos lluvias que los granjeros en el Medio Oriente esperaban. La lluvia temprana, que nos explica Jameson Fawcett Brown, cayó en noviembre o diciembre. Entonces el granjero sembraba, pero esperaba la lluvia tardía en marzo o abril para madurar los granos antes de la cosecha. La lluvia tardía, sigo citando de Jameson Fawcett Brown, que precede a la cosecha espiritual venidera, probablemente será un derramamiento del Espíritu Santo, como en Pentecostés. O sea, Pentecostés representaba espiritualmente la lluvia temprana. Hoy, antes de la cosecha espiritual venidera, habrá un derramamiento del Espíritu Santo como en Pentecostés. Como la lluvia temprana cayó sobre los 120 discípulos en el aposento alto, dando poder para plantar la semilla del Evangelio, así nosotros esperamos la lluvia tardía, justo antes de la cosecha, para que sea predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estoy citando de la Biblia. Más que la Biblia, estoy citando palabras de Jesucristo en Mateo 24:14. Léelo allí para que vea cómo el Evangelio será predicado, porque habrá una lluvia tardía que prepara el suelo para recibir el mover espiritual del mismo Espíritu Santo. Sin embargo, la venida del Señor se acerca ahora para cada individuo. Vas a ver lo que quiero decir con eso. En versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Estoy diciendo, aunque el arrebatamiento parece tardarse y la iglesia no es arrebatado en nuestros días,
habrá una venida del Señor para cada individuo. Jesús oró: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, versículo 24, la oración del Hijo a su Padre, deseando que cada cristiano esté con Él en su gloria en la casa del Padre. La novia espera que su gloria alumbre los cielos al descender en las nubes para recibirla. Hasta entonces, antes que Él venga en las nubes para recibir a toda la iglesia, hasta entonces Él viene a cada alma, una por una, al dejar su cuerpo y este mundo atrás, para revelarle su gloria, sea individualmente por la muerte o en el arrebatamiento junto a toda la iglesia. El mandamiento es el mismo: afirmad vuestros corazones. Tenemos que ser pacientes en nuestras relaciones, cada uno con su hermano en la iglesia. El juez está presente, escuchando todas las quejas. No hay un lugar en el que sean inaudibles o permisibles. Él examina el corazón para ver si hay una actitud de amargura o llena de resentimiento. El juez se dará cuenta, y una actitud quejumbrosa no será aceptable. Ve versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No lo fue en Israel y no lo será en la iglesia. Números 11:1 habla de Israel. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. El Señor también nos ordena ser pacientes cuando seamos atacados desagradablemente por otros, incluso los que profesan ser cristianos en la iglesia a veces, dándonos el ejemplo de los profetas. Ellos son ejemplos poderosos en el asunto de sufrir persecución, algunos llegando a ser mártires. Recibieron afrentas por su amor por la palabra de Dios y por proclamarla fielmente. ¿Se espera menos de nosotros? Versículo 10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Así que está esperando y demandando de nosotros la misma actitud que los profetas. Santiago acude a un ejemplo destacado sobre todos en la Biblia, que se encuentra en la palabra para el bien de cada cristiano. ¿Cuántos han encontrado consuelo y fe al estudiar cuidadosamente la vida de Job? Muchos, ¿verdad? Ahí vemos la compasión y la misericordia de Dios. Se expresa maravillosamente en su historia. Sobre todo, tenemos que considerar lo que Santiago llama aquí el fin
del Señor. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hay que entender lo que quiere decir con el fin del Señor. Nadie debe asumir que pasará por esta vida sin intensos problemas y aflicciones. Lo que sí puede asumir es que Dios termina cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Carta de Santiago por Loel Bruckner. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Los sujetos de quienes escribe Santiago se han enriquecido ilícitamente, no han pagado a los obreros, han defraudado a los segadores. El Señor de los ejércitos es comúnmente nombrado en el Antiguo Testamento y Santiago con una mentalidad formada de las mismas escrituras antiguas. Piensa en hebreo a la vez que escribe en griego. Por eso, Él es el único en el Nuevo Testamento que usa el término el Señor de los ejércitos. Santiago dijo que vivieron en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones, dijo. Los placeres penetraron hasta el ser interior, es decir, satisfacieron su alma y sus emociones con todo arte de entretenimiento y placer. Nos desesperamos al ver la injusticia de nuestros días, como el salmista en el Salmo 73, versículos 3, 7 y 12 lo expresa. Él escribe: tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Logran con creces los antojos del corazón. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Pero entonces Dios abrió los ojos del salmista y sigue contando hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. En asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Los ricos han llevado a los justos a juicio y los han visto ser condenados y ejecutados aún, sin resistencia por su parte. Los justos han puesto su sufrimiento en las manos de Dios
para que Él haga justicia. Y Jesús vendrá con sus ejércitos del cielo para vengarlos. Muy buenas tardes, amigo oyente. Estamos para entrar una vez más en el capítulo 5 de Santiago y vamos a estudiar este último capítulo con una intención de mejorar nuestro entendimiento de los caminos de Dios. Vamos a ver en esta porción lo que acabamos de leer, que hasta que el Rey justo gobierna sobre la tierra, el mundo del día de hoy conocerá la justicia. Lo conocerán un día. Hasta que lo haga Jesús, reina en el mundo la injusticia. Abogados caros hay en la manera de pervertir la justicia muchas veces, y los inocentes pagan, mientras que los culpables son muchas veces libertados. Hay poco que podemos hacer para corregir un sistema de juicio torcido. El Señor de los ejércitos toma todo en cuenta, y el Nuevo Testamento lo hace claro que Él volverá para vengar las atrocidades hechas contra sus santos. Cuando se manifiesta, dice el apóstol Pablo, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice en 1 de Tesalonicenses, el primer capítulo, versículo 8 y 9. Pablo dice que esto es justo juicio, en versículo 5 del mismo capítulo. Y los ejércitos del Señor son sus poderosos ángeles, que vendrán con Él en su venida y ejecutarán retribución a los perseguidores. Si me permitáis elaborar sobre la retribución, que es muchas veces peor que algunos enseñan, la doctrina de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, asegura que los que no conocen a Dios sufrirán pena de eterna perdición. Falsas sectas lo quisieron reducir a algo temporal, o si no, a una aniquilación total. Y se acabó. Apocalipsis 14, versículos 10 y 11, declara que si alguno adora a la bestia, que es el anticristo, y su imagen, y recibe su marca, escucha estas palabras. Apocalipsis 14, 10 y 11. Será atormentado con fuego y azufre. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Ve? El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y sigue, y no tienen reposo de día ni de noche, por una eternidad sin fin. Hay que aceptar la triste y horrorosa verdad de la palabra de Dios en este pasaje, que proclama inerrantemente que la pena es 1, eterna perdición, y el condenado es 2, atormentado, y 3, no tiene descanso por los siglos de los siglos. Será atormentado eternamente sin alivio. En este programa vamos a hablar de una lluvia tardía también, que precede la segunda venida del Señor. La Biblia es inerrante en el tiempo, la cultura y el clima en los cuales fue escrita.
repito esto, hay que saberlo. La Biblia es inerrante en el tiempo, la cultura y el clima en los cuales fue escrita. Aquí donde estamos nosotros en el mundo del oeste, cambian esos tiempos, cambia el clima, cambia la cultura, así que no podemos ajustarlo exactamente a nuestros tiempos. Lo que la Biblia dice es para el tiempo, la cultura y el clima en los cuales la Biblia fue escrita. Ajustarla a los nuestros tiempos es pervertir y perder su significado. Los granjeros israelitas del tiempo de Santiago esperaban una lluvia tardía antes que pudiera cosechar. Esto tenía un significado espiritual que vamos a tratar en este estudio. Vamos a leer desde versículo 7 hasta versículo 12 del 5º capítulo y el último de Santiago. Recuerda, estoy leyendo la palabra de Dios. Dios te puede hablar por medio de su palabra, así que presta atención. Dice las Sagradas Escrituras: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Solamente pauso aquí un momento para decir, esto es lo que estoy diciendo, que la Biblia es inerrante en cuanto del clima, ¿verdad? De Israel, del Medio Oriente. Sigo leyendo. 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, sencillamente, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La iglesia primitiva, porque ya había dicho que acabo de leer esta porción y ahora voy a hacer unos comentarios. La iglesia primitiva apuntaba hacia la segunda venida del Señor. Era su doctrina, su deseo y su esperanza. Permítame presentar una lista de escrituras para respaldar tal afirmación, empezando con una cita de Pablo. Este especialmente confirma la enseñanza de Santiago acerca de esperar el juicio hasta que el Señor venga otra vez. Dice Pablo en 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 5, así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Sus corazones de los cristianos primitivos anhelaban su venida. Segundo de Timoteo, versículo 4,
capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo sigue hablando. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y escucha especialmente esta parte, y no solo a mí, sino también a todos, pero hay una condición, a todos los que aman su venida. Esperaban el día en el que todo su ser, cuerpo, alma y espíritu fuera redimido. También nosotros mismos, dice Pablo en Romanos 8, versículo 23. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La lista es larga y sería demasiado citar todo lo que la Biblia dice sobre la segunda venida de Cristo. Pero para tu propio estudio, te daré unos textos que demuestran el deseo